Bueno, ¿les parece? Arrancamos. Dale, profe. Dale. Bueno, ustedes cuando terminan la facultad
digamos, la universidad les otorga un título de ingeniero. Esto es como un crédito de una cierta idoneidad que ustedes tienen en función del programa, plan de estudios de la carrera que cursaron. O sea que ustedes al terminar la universidad reciben el título de ingeniero y eso les acredita que ustedes tienen los conocimientos de todo lo que incluyó el plan de estudios. Y también los habilita a ejercer la ingeniería. El título generalmente es un derecho adquirido que nadie se le puede quitar. Ustedes una vez que terminan la universidad, reciben el título y ese es el título de ingeniero, nadie se lo puede quitar si no se constituye en un derecho adquirido. Sin embargo, ese título los habilita a ejercer la ingeniería, pero para ejercerla, ustedes tienen que adecuarse porque el ejercicio de la profesión generalmente está regulado, de esta profesión y de todas las profesiones, está regulado por colegios o consejos profesionales. ¿Cuál es el objeto de estos consejos o colegios profesionales? Tienen el deber de ejercer de policía de la profesión, de manera de que la profesión se ejerza con decoro y con honestidad. Cada colegio o consejo, en nuestro caso, nosotros teníamos inicialmente un consejo que nucleaba a los ingenieros, los arquitectos y a los agrimensores, y ahora eso se disolvió y tenemos un consejo de ingenieros solamente. ¿Cuál es la función de este consejo de ingeniero? Es fiscalizar la forma en que se hace el ejercicio de la profesión. Este consejo tiene un reglamento de funcionamiento interno que establece cómo se genera, cómo se dan las elecciones para las autoridades, porque estos colegios o consejos generalmente están presididos por profesionales del mismo gremio. O sea que si yo tengo un consejo ingeniero, la comisión directiva o el presidente del consejo de ingenieros seguramente será un ingeniero. En el caso anterior, cuando estaban agrupados los arquitectos, ingenieros y agrimensores, el cargo de presidente iba rotando entre esas tres profesiones. Bien, o sea que ustedes al salir de la facultad tienen un título que los habilita a ejercer la ingeniería, pero para poder ejercerla se tienen que inscribir en el Consejo de Ingenieros, que es el que regula regula y fiscaliza el ejercicio de la profesión. Esa inscripción se denomina matriculación y es la habilitación que le dan a ustedes para poder ejercer. Y esa matriculación también define los alcances que ustedes pueden tener para ejercer la profesión. En función de cómo se matriculen ustedes, van a tener la posibilidad de ejercer la profesión en distintos ámbitos. Por ejemplo, antes que había ingenieros viales, ingenieros hidráulicos, se inscribían como ingenieros hidráulicos y podían hacer obras de hidráulica, por ejemplo. ¿Sí? Como yo les dije, la función de este consejo profesional es vigilar que el ejercicio de la profesión se haga en forma honesta. Es más, tiene sanciones disciplinarias cuando no se cumplen con las condiciones éticas o se desempeñan de mal manera la profesión. Y aparte de ese poder de policía o de control de cómo se genera el ejercicio, cómo se da el ejercicio profesional, tiene la función de regular los honorarios profesionales. ¿Esto qué quiere decir? Ustedes como ingenieros, al ejercer la profesión, van a tener una retribución por el trabajo profesional que hacen. Y esa retribución está fijada por el Consejo de Ingenieros. Este Consejo de Ingenieros generalmente lo que fija es un porcentaje de el valor del trabajo que tiene el trabajo que ustedes hicieron. Por ejemplo, si ustedes hicieron el proyecto de dirección de un edificio, será un porcentaje del valor que tiene ese edificio. Y lo que es importante que los aranceles que fija el Consejo Profesional son aranceles mínimos. Ustedes ahí en más pueden cobrar
mayores, un arancel mayor, y eso no está impedido. Lo que sí está impedido es que ustedes cobren menos de ese arancel. Por eso los aranceles del Consejo de Ingenieros tienen la particularidad de que las tasas que se fijan ahí son los valores mínimos que ustedes pueden cobrar. Y otro elemento importante a definir es que el honorario no significa un fin de lucro, como en el caso de una empresa comercial. Cuando hay una empresa comercial, yo lo que hago es tener una ganancia como un fin de lucro. Sin embargo, cuando yo estoy cobrando un honorario, lo que estoy haciendo es recibir la contraprestación por un servicio que yo doy. ¿Alguna pregunta? Hola. Hola. Profe, y en caso de que seamos empleados, ¿quién fija eso? ¿El dueño de la empresa para el que yo trabajo o cómo No, puedo? porque lo que hace, y eso está buena la pregunta, porque los honorarios fijados por el Consejo Profesionales se refieren a la actividad libre. Cuando vos ya tenés un trabajo en relación de dependencia, vos estableces un contrato por prestación de servicio con tu patrón. O sea que si vos trabajás en una empresa constructora, vos estableces un contrato, una asignación mensual que es independiente de los trabajos que tengas que hacer. Esto se refiere a cuando vos trabajás en forma independiente. No, no sé si queda claro. Claro, sí, sí, está bien. Cuando uno trabaja por una empresa, está en relación de dependencia y está sujeto al convenio que haga con su patrón. Y es probable que le pague un arancel fijo sin importar la cantidad de trabajo que ustedes hagan. Así también, si en un mes no hay trabajo, ustedes lo siguen cobrando. Ustedes cuando trabajan en forma independiente cobran por los trabajos en función de los trabajos que hacen. Si trabajan en relación de dependencia, ustedes reciben una retribución en forma mensual de acuerdo a lo acordado. Por ejemplo, ahora estamos en un buen caso de marcar las diferencias. Si ustedes trabajan en relación de dependencia y justo los agarra esta cuarentena por la pandemia, seguramente ustedes, su patrón, les seguirá pagando en forma mensual lo que hayan acordado por más que ustedes no hagan ningún trabajo. Sin embargo, si trabajaban en forma particular, no cobrarían nada estos meses. No sé si se entiende. ¿Se entiende la idea? Sí, se entiende, profe. Bueno, acá yo tengo una retribución de honorario. Dice, es la retribución por el trabajo y la responsabilidad del profesional en la ejecución de la tarea que le ha sido encomendada e incluye el pago de los gastos generales de su oficina relacionados con el ejercicio de la profesión, pero no incluye los gastos especiales que deben ser abonados independientemente por el propietario comitente. ¿Cuáles son esos gastos especiales? Supónganse que ustedes tienen que hacer una obra fuera de la ciudad, tienen que irse a medir, a hacer un relevamiento, tienen que gastar en comida, hotel, transporte, todo eso forma parte de gastos especiales que deben ser pagados independientemente de sus honorarios. Los honorarios no incluyen esos gastos. Los honorarios incluyen los gastos que ustedes tengan en su propia oficina para hacer el trabajo. ¿Se entiende eso o no? Sí, se entiende. Le consulto, profe. Sí. Según lo que dijo, entonces cada vez que tengamos que hacer un trabajo, antes de facturarlo, tiene que pasar por el consejo para que ellos evalúen si lo que nosotros estamos cotizando está bien. Es que sí, eso forma ¿cómo se da esto en la práctica? Supóngase, vamos a poner el caso del proyecto y dirección de una obra determinada. Ustedes lo que hacen es presentar en el consejo toda la documentación de esa obra y una planilla de cálculo de honorarios. Y también tienen que presentar como un contrato con el comitente o el propietario donde él les encarga el trabajo. El consejo avala esos honorarios que ustedes pasaron y ahí ustedes están en condiciones de facturarlos. ¿Sí?
¿Se entiende o no? Sí, profe, ¿se entiende? Sin embargo, como todas las cosas, todo esto es la teoría. Acá la teoría me dice que los honorarios profesionales, las tasas que se ponen ahí son mínimas. Sin embargo, hay muchos casos, hay muchas épocas donde la falta de trabajo hace que ustedes pasen una tabla o un análisis de honorarios al consejo para que se los apruebe y después ustedes terminen cobrando menos. Ustedes arreglan con el propietario cobrarle menos, por más que no debería ser así. ¿Sí? ¿Y por qué es el porqué digamos, que ustedes tengan que pasar esos honorarios a que sean aprobados por consejo? Porque para su supervivencia, el consejo de profesional de la ingeniería les hace una retención en conceptos de aportes al consejo. Esa retención se calcula en función de los honorarios que ustedes pasaron. ¿Se entiende o no? ¿Queda claro o no? Sí, lo que no entendí fue lo de la tablita que dijo que le pasamos por un monto superior y después le cobramos menos, ¿no? Ahora lo vamos a ver, vamos a ir ya directamente para que ustedes lo entiendan a un ejemplo. Yo les voy a mostrar un ejemplo de un caso de proyecto y dirección de obra. Lo último que les voy a decir es que formalmente los honorarios profesionales son irrenunciables. O sea que uno no puede renunciar a cobrar honorarios que se fijan en los aranceles. Está formalmente. En la práctica ustedes pueden hacerlo. Ustedes pueden tener como empresa una empresa y generalmente le pueden ofrecer al propietario en el ámbito privado que si él le da la construcción de la obra, ustedes le hacen el proyecto y dirección en forma gratuita. Por más que esto no debería ser así, ¿se entiende o no? Pero se dan muchos casos. Y ustedes lo único que les tiene que pagar el propietario es los aportes que ustedes deberían hacer al consejo para, en conceptos de aporte al consejo. Pero para que lo entiendan un poco mejor, vamos a ir al caso. Les aclaro que todo esto está, que yo les estoy dando está en función de un apunte que hizo el ingeniero Boggio, que es el titular de cátedra. Así que él tiene la autoría intelectual de esto que yo después lo voy a subir a la página. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Vamos a esperar, vamos a ver, les voy a mostrar el caso de un proyecto y dirección de obra. ¿Ustedes ven ahí o no un documento Word? Hola. Sí, Hola. sí, sí se ve. Se ve bueno. Por ejemplo, yo cuando tengo el proyecto y dirección de una obra de arquitectura o ingeniería, hay distintas etapas dentro del trabajo del ingeniero. En primer lugar, yo voy a hacer los croquis preliminares y guión para exposiciones no lo tomen porque no es el caso este. Uno lo que hace es un croquis preliminar. ¿Qué incluye esto? Es una serie de esquemas, croquis de cómo va a ser la planta. Tomamos como ejemplo una vivienda familiar porque los va a orientar más. Supónganse que le encargan a ustedes una vivienda familiar y le dan las necesidades, le dicen, somos tantas personas en la casa, queremos tantos dormitorios, le dan todas las pautas, el cliente le da las pautas con que quiere que le haga el proyecto. Ustedes en una primera instancia hacen unos croquis preliminares que son una serie de diagramas o croquis en planta y alguna elevación, algún volumen que le permita charlar con el cliente y que él vea lo que ustedes están queriendo hacerle como proyecto. Es como un primer boceto de lo que va a ser el proyecto. En una segunda etapa, si se ponen de acuerdo,
se pasa a la ejecución del anteproyecto. El anteproyecto ya incluye plantas, cortes y elevaciones, siempre que estén de acuerdo o estén autorizadas por las reglamentaciones vigentes en el lugar que ustedes construyan. Por ejemplo, si están construyendo en resistencia, el anteproyecto que ustedes hagan de planta, cortes y elevaciones van a tener que estar conformes al Código de Planeamiento Urbano de la ciudad de Resistencia. ¿Para qué? Para que después, cuando presenten los planos, no se los rechacen. Pero es una etapa ya más elaborada. Y finalmente tenemos el proyecto, que es el conjunto total, digamos, de la vivienda familiar. ¿Y qué incluye ese proyecto? Los planos generales a una escala conveniente, las elevaciones y cortes, planos de estructuras y planos de instalaciones. Planos de detalle y detalles constructivos que ustedes quieren. O sea, ¿a qué se quiere plano de detalle? Ustedes vieron, esto traten de asimilarlo a la documentación que se le entregó para la obra de arquitectura. Ustedes vieron que los planos generales incluyen planos de planta, de corte, de elevaciones, planta de fundaciones, plano de estructura, plano de instalación sanitaria, plano de instalación eléctrica. Y por otro lado, también tenemos planos de detalles constructivos. ¿A qué se refiere eso? ¿Cómo voy a hacer la capa aisladora? ¿Cómo va a ser el techo? El detalle del techo, qué elementos va a llevar. Y aparte de los planos de instalaciones de estructuras, tienen las planillas de estructuras de instalaciones, donde especifican, en el caso de las estructuras, los hierros que va a llevar, las dimensiones, en el plano de... Creo que esto ya lo saben ustedes, los planos de instalaciones, las cañerías y demás. Y también forma parte del proyecto el pliego de condiciones de especificación que ustedes tienen que redactar, lo que es como una memoria donde se especifica cada una de las partes de la obra con qué va a ser, si va a llevar piso granítico, si va a llevar cielo raso duro, si va a llevar techo de teja, techo de chapa, si va a llevar losa, si va a llevar revoque interior, si va a llevar enduido interior, si por fuera va a ser ladrillo visto, si va a tener un revestimiento exterior. ¿Se entiende o no? Ustedes ya creo que todo este concepto ya lo tienen, porque ya recibieron la documentación del centro de salud para hacer el cómputo en la primera etapa. ¿Se entiende eso o no? ¿Hola? Sí. Sí. Bueno, entonces, ¿se entiende bien la diferencia entre croquis preliminar, anteproyecto y proyecto? A medida que yo voy avanzando, voy completando más la documentación. Y luego viene la dirección de obra. La dirección de obra es el trabajo profesional del ingeniero durante la ejecución de la obra. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que vigilar e inspeccionar que todo lo que se haga en obra esté acorde con lo que decía el proyecto. Soy el responsable de que el constructor haga en obra todo lo que estaba detallado en el proyecto. Tengo que controlar que la estructura la haga de la forma adecuada, que si tiene una viga tenga los hierros que marcaba el proyecto, si tiene un techo inclinado de tejas, que el techo de tejas que se haga respetando el detalle constructivo que figuraba en el proyecto, etcétera, etcétera. Eso es la etapa de dirección de obra. Entonces yo puedo definir dos etapas más groseramente. Por un lado, el proyecto, que incluye croquis preliminar, anteproyecto y proyecto, y por otro lado, la dirección de obra, que es el trabajo durante la ejecución de la obra. Bueno, acá obras de arquitectura se pueden asignar como de primera categoría, segunda categoría. Se dice obra de arquitectura de primera categoría, las obras, las viviendas, edificios, centros de salud, etc. De segunda categoría, cuando ustedes le piden una remodelación, un diseño de muebles,
una redecoración interior, eso se llama una obra de arquitectura de segunda categoría, ¿sí? Y en ingeniería también tienen de distintas categorías las obras. Ingeniero, le consulto, el director de obra es, o sea, está aparte de lo que es el constructor, digamos, de la empresa constructora. Sí, hay que definir bien los roles de cada uno. Ustedes, por un lado, cuando se hace una obra, tienen por un lado el comitente propietario y por otro lado tienen la empresa. ¿Sí? ¿Eso queda bien claro? Sí, sí. Bueno, el representante del propietario o comitente es el director de obra, el de la dirección de obra que yo estoy viendo acá, que es el que se encarga de controlar que la empresa constructora haga bien las cosas. Y por otro lado, en una obra medianamente grande, el constructor está obligado a tener un representante formal ante el propietario, que es el representante técnico. Y en general, los que interactúan en la obra son el representante técnico como representante del constructor y el director de obra como representante del propietario. Cuando yo estoy en una obra pública, cambia porque el propietario es el Estado y el rol de director de obra lo asume el inspector de obra. Y dentro de la obra el que interactúa es el inspector con el representante técnico. ¿Se entiende la idea o las funciones de cada uno? Sí, sí, está bien. ¿Sí? Y de paso ya aprovecho, porque ustedes no tuvieron una clase, una videoclase de esto. ¿Ustedes saben cómo es la comunicación formal en obra? ¿Estudiaron ya esa parte? Y leí que a través de cuaderno de obra se le dice donde está. Nota de pedido y orden de servicio. Sí, bueno, pero ¿tienen en claro eso o no? Si no, se los explico, aprovecho y les explico. Y si puede abundar, no está de más. Bueno, como yo les dije, por un lado yo tengo al propietario, cuyo representante en obra es el director de obra. O si es una obra pública, el Estado, cuyo representante es el inspector de obra. Por el otro lado tengo la empresa constructora, cuyo representante es el representante, cuyo representante ante el comitente es el representante técnico. Lógicamente esas dos personas, o el director de obra y representante técnico, o el inspector y representante técnico, son los que interactúan entre sí en la obra y en realidad el director o el inspector controla al representante técnico, que el representante técnico haga bien las cosas. Ahora bien, cuando esto no sucede y no se hacen bien las cosas, debe haber una comunicación formal entre las dos partes. Así, el director de obra o el inspector tiene un libro que se llama Libro de Órdenes de Servicio. En ese libro de órdenes de servicio, él comunica formalmente a la empresa constructora todo lo que considera que está mal o que sobre lo cual tiene observaciones. ¿Se entiende? Puede decirle que el contrapiso no estaba bien nivelado, que el hormigón no estaba bien hecho, que la limpieza ahora no es la correcta. ¿Se entiende o no? Todo eso escribe en un libro que se llama Libro de Orden de Servicio. Orden de servicio es por triplicar que cada comunicación que le hace el inspector de obra o ¿y por qué por triplicado? Porque una queda en el libro, una se la agarra al inspector y otra le entrega al constructor. Y esa orden de servicio tiene que estar firmada por los dos. Por el inspector firmando que le hizo ese reclamo a la empresa
y por el representante técnico de la empresa también tiene que estar firmado como que recibió el reclamo. ¿Se entiende o no? ¿Eso se entiende o no? Hola. Sí, sí. ¿Qué pasaría si no quiere firmar el representante o sí o Está, sí? está obligado a firmar. Está obligado a firmar. No puede no firmar, digamos, porque es lo mismo cuando ustedes les mandan una intimación. Ustedes tienen que firmar el recibido, porque ustedes al firmar no están aceptando que tenga razón lo que dice. Lo único que están aceptando es que recibieron la comunicación. ¿Se entiende o no? Ustedes cuando firman la orden de servicio no es que están aceptando la observación o la corrección que le está haciendo el inspector, sino que están diciendo que recibieron esa protesta. ¿Se entiende o no? Hola. Sí, se entendió, se entendió. Sí, o sea que por una cuestión de ética nunca sucede que uno no quiera firmar. Lo que sí sucede, lo que puede suceder es que muchas veces esas órdenes de servicio no se hacen en el momento indicado. Y supónganse que el inspector le hace una observación verbal en la obra respecto a las fundaciones y no la escribe, ¿sí? Y después viene 3 meses después con una nota, con una orden de servicio escribiéndole esa observación. Entonces usted ahí le firma que recibieron, pero le tienen que poner la fecha en que recibieron, como para que vean que el reclamo fue extemporáneo, fuera de tiempo, que tendría que haber sido 2 meses antes. Entonces cuando firma le ponen recibido tal día, ¿se entiende o no? Eso sí se suele. Hola. Sí, se entiende. ¿Y yo puedo contestar en el mismo libro? En el No, caso de representante por eso le técnico. digo, la comunicación desde la inspección o el director de obra a la empresa se hace a través del libro de órdenes de servicio. Y la comunicación de la empresa hacia el propietario, hacia el director de obra o hacia el inspector, se hace en un libro que tiene las mismas características que se denomina libro de notas de pedido. O sea que el inspector le hace a usted, a la empresa constructora, órdenes de servicio y la empresa constructora le responde con notas de pedido. En la nota de pedido yo hago mi descargo respecto a las observaciones que recibí. También puede pasar, supónganse que en una obra ustedes no reciban el pago en tiempo y forma, entonces ustedes pueden comunicar al inspector que el ritmo de trabajo va a ser disminuido y no se va a poder cumplir el plan de trabajo porque los pagos han sido fuera de tiempo o los pagos no se han realizado en el tiempo correcto, como para que ustedes estén cubiertos y después no cumplen con el plazo de obra. Por ejemplo, ¿se entiende o no? ¿Se entiende el concepto de los dos libros de nota de pedido y órdenes de servicio? Sí, se sí. entiende, ingeniero. O sea que la mayoría, o sea que siempre por escrito todo. Nunca verbal, así. No, lo verbal no tiene validez legal. Lo verbal no tiene ninguna validez en caso de haber un conflicto después. O sea, se llega a las instancias del libro cuando ya no va más lo verbal. No, no hay que tomar, ojo, no hay que tomar esto de los libros como algo malo, digamos. Es una formalidad. En una obra generalmente siempre se usa y todas las observaciones se hacen por órdenes de servicio y por nota de pedido. ¿Por qué? Porque a vos también como constructor, si sos constructor, te conviene que te dan la orden de servicio. Porque si el inspector va ahora y te reclama 4 cosas, es mejor que te las escriba y te las detalle y no que después venga al mes y te diga que te reclamó 6. ¿Se entiende o no? Claro, sí, no, mi pregunta iba más a que si yo veo que le digo, che, están revocando mal y al otro día ya lo corrigen, ¿se puede evitar eso?
Claro, sí, dice, están revocando mal y siempre hay una advertencia primero, siempre hay una advertencia. Y después le hacen la nota, la orden de servicio. Pero generalmente siempre es conveniente que te la hagan, ¿entendés? Porque después si no dicen que te reclamaron más cosas de las que realmente te reclamaron. Porque también al hacerte la orden de servicio, el inspector se está comprometiendo, porque puede ser que vaya a una visita de obra y no se dé cuenta que algo está mal. Y después venga dentro de 2 meses y te lo reclame. Entonces mejor que te lo reclame en forma escrita. Entonces, la regla es que vale lo escrito, lo que no está escrito no vale. Por eso también ustedes como empresa, cuando se les retrasan los pagos, tienen que escribir las notas de pedido, no tienen que dejarse estar, digamos, de que, bueno, no me pagaron, pasó un mes, pagó. Cada vez que no le pagan, hacen una comunicación, no le pagan, porque si no, ustedes después no tienen forma de justificar que no cumplieron con los plazos de obra. ¿Se entiende? Sí, no, ahí sí le mando 5 cartas. Parece que vos querés ser constructor. Bueno, seguimos. Esto de lo que estuvimos hablando, orden de servicio y de nota de pedido, no tiene nada que ver con la clase de hoy, claro. ¿Eh? Retomemos el tema de la clase de hoy. Los honorarios de proyectos de dirección, por proyecto de dirección para obra de construcción única, cuando son una vivienda, por ejemplo, son un porcentaje del costo definitivo de la obra. ¿Sí? Así ustedes tienen una pequeña tablita que establece los honorarios de proyecto y dirección son del 9% para un valor de 0 a 639.300 pesos. El 7% en el segundo escalón entre 639.300 y 6.300.000 y el 5% sobre el excedente de 6 millones. ¿Esto cómo se interpreta? Supónganse que a ustedes le encargan el proyecto y dirección de un edificio en torre cuyo valor se estima que es de 35 millones de pesos. Y acá, ojo, porque acá hay un pequeño detalle. Cuando ustedes le encargan un trabajo de proyecto y dirección de una obra, no está hecho el presupuesto de la obra, ustedes no saben cuánto va a valer la obra. Entonces se toma por metro cuadrado. Por ejemplo, si le encargan una casa de 200 metros cuadrados, está estipulado, está fijado en la revista Vivienda y demás el precio del metro cuadrado en ese momento. Y el costo total se basa se calcula en función de ese valor tabulado. ¿Se entiende o no? O sea que acá este costo de 35.067.620 es el resultado de multiplicar los metros cuadrados que va a tener ese edificio por el valor del metro cuadrado de edificio en torre. ¿Se entiende o no? Hola. Se entiende, sí. Bueno, ahora, ¿cómo calculan ustedes los honorarios en función de esta tabla? De 0 a 639.300 usted le cobran el 9%. Entonces el 9% de 639.300 es 57.537. Por encima de 639 hasta 6.393.000 les corresponde el 7%. O sea que el 7% es sobre la diferencia entre este número 6.393.000 menos 639. O sea, sobre 5.753.700. Eso le da un valor de 402.759. Y sobre el excedente a los 6 millones se le cobra el 5%, o sea, sobre 35.067.620 menos 6.393.000 le da 28.674.620. A eso le aplican el 5%. Suman esto y esto le da los honorarios totales. ¿Queda claro eso o no? ¿Cómo se hace?
Yo no entendí, ingeniero, si puede explicar de vuelta un segundito. Bueno, la tabla que les dice que de 0 a 639.300 se cobra el 9%, ¿sí? Que de 639.300 a 6.393.000 se cobra el 7%, y sobre el excedente de 6.393.000, acá está mal escrito, se cobra el 5%. Esto no quiere decir que si la obra de 35 millones es mayor que 6 millones se cobra el 5%, sino que es un cobro escalonado. ¿Se entiende o no? No es Sí, que si sí, la obra es sí, de 35 millones mayor a 6 millones se cobra el 5%, sino que perfecto. se hace un cobro escalonado. Se cobra el 9% por los primeros 639.300, el 7% por el segundo escalón y el 5% sobre el tercer escalón. ¿Se entiende ahí o no? Sí, 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 Inge. Gracias. Bueno. Y como yo le dije, estos son los honorarios por proyecto y dirección. ¿Y cómo se distribuye esto entre el proyecto y la dirección? El proyecto obra se estima que es el 60% de estos honorarios y la dirección de obra el 40%. ¿Sí? O sea que ustedes cuando terminan el proyecto obra y presenten la documentación, los planos, todo, habrán hecho un trabajo por el 60% de esto. Y después durante la ejecución de la obra les queda por cobrar el 40% restante. Acá dice cómo se cobra esto. Acá, esta forma de pago es una forma indicativa, les aclaro. Ustedes, la negociación de cómo te pagan esto, cómo te pagan lo de arriba, generalmente una negociación que tiene que hacerlo usted con el propietario, quien va a ser el comitente. Acá hay un pequeño esquema de cómo se va distribuyendo los honorarios en función de cómo se van dando la obra. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Me escuchan o no? Sí, ¿Eh? sí, sí, se entendió. ¿Se entendió? Esto es cómo se detallan los honorarios cuando se trata de una obra única. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo agarro y voy a encargar, cuando me encargan hacer el proyecto de una vivienda de 2 plantas, o de un edificio, o de un centro de salud. El centro de salud sería el Estado, así que no tendría un comitente privado. Eso ¿cuándo se encarga? Cuando se trata de una unidad. Muchas veces les puede pasar que ustedes tienen el proyecto de dirección de 10 viviendas de 150 metros cuadrados. ¿Sí? ¿Se entiende eso o no? ¿Se entiende? Sí. O sea que ustedes tienen 10 unidades de 150 metros cuadrados. Ahí ustedes calculan el valor de la vivienda por el precio por metro cuadrado, le va a que cada vivienda vale 1.878.622,50. Entonces, el honorario total para una vivienda es el 9% de este escalón y el 7% de este otro escalón. Le da un total de 144.000. Sin embargo, los honorarios por proyecto, acá ya se divide el concepto de proyecto y dirección, y acá hay un error, acá es un 60 en vez de un 70. ¿Lo ven o no? Hola. Sí, sí. Fíjense que dice proyecto prototipo. Ustedes el proyecto, ¿cuánto? Habíamos visto que era el 60% de los honorarios totales. Entonces, por una casa de 150 metros cuadrados cobrarían el 60% de este valor.
Pero ¿qué pasa? Ustedes, cuando hagan el proyecto, van a hacer, si son 10 viviendas iguales, van a hacer un solo proyecto porque todas las viviendas son iguales. ¿Sí? Sin embargo, para calcular los honorarios, por las 9 restantes yo puedo cobrar el 10% de los honorarios totales por cada vivienda. Me habilitan a cobrar. ¿Se entiende ese concepto o no? Hola. Sí, Profe, sí, se entiende. le consulto, esto es correspondientes al proyecto y dirección. Esto es hacer la proyección solamente y la dirección, no el... No. Vamos, sigan. Acá se me salió de... Esperen que volvemos a la parte esa. Acá estamos. No, a mí me encargan el proyecto y dirección de una obra de 10 viviendas de 150 metros cuadrados. ¿Sí? Yo teóricamente, recuerdo a lo que vimos anteriormente, yo tendría que poner acá el valor de todas las viviendas, sería 10 por 150 por 12.000, y acá sería 18 millones. Si yo considerara toda la obra en general. ¿Se entiende o no? Sí, ese valor que me da es de el proyecto solamente. ¿Ese sería mi costo? No, yo hago cuáles son los honorarios por proyecto y dirección para una vivienda. Acá yo puse el valor de una vivienda, 150 por el precio por metro cuadrado, me da que cada vivienda vale 1.878.000. ¿Sí o no hasta ahí? Sí, pero ese valor de 12.524 es el valor de haber obtenido el costo dividido por la cantidad de metro cuadrado, ¿no? No, este de 12.524 es el valor de la construcción de vivienda que aparece en la revista Vivienda o en algún lugar, un valor indicativo. Ustedes no tienen ni costo ni nada. Acá todavía no está diseñada la casa. ¿Me entienden o no? Yo les había dicho que ustedes, para calcular los honorarios, tienen que suponer cuánto va a valer la obra. Y para eso toman alguna tabla de la revista Vivienda, el consejo tiene valores de referencia de precio por metro cuadrado. Entonces multiplican los metros cuadrados que va a tener la vivienda por un valor de referencia. No necesariamente la vivienda va a valer 1.878.000. ¿Se entiende o no? Sí, se entiende. Esto ustedes están suponiendo cuánto va a valer la vivienda de 150 metros cuadrados, en función de valores por metro cuadrado que figuran en o revistas o en los consejos y demás. De proyecto y dirección. De proyecto y dirección. Ok. Entonces ustedes aplican la tablita que aplicamos antes y le da que 144.289 el honorario por proyecto y dirección de una vivienda. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Sí, profe, se entiende. Ahora, en este caso, como son 10 viviendas iguales, ustedes no van a hacer 10 proyectos, uno para cada vivienda, van a hacer un proyecto que se va a repetir 10 veces. Entonces, en la etapa, en los honorarios por proyecto, se tiene en cuenta esa repetición, no le pagan. El proyecto de una vivienda sería el 60%, que acá está mal, de 144.000, sería 100.000 pesos. Ese sería el valor de los honorarios por proyecto de una vivienda. Pero si son 10 viviendas, no le van a pagar 1.000.000 de pesos porque son 10 viviendas iguales y ustedes hacen un solo proyecto para las 10 viviendas. Entonces lo que se le hace es pagarle el proyecto de una vivienda más el 10% de cada una de las que se repite. ¿Se entiende o no? Sí. Entonces, ustedes, ¿cuáles van a ser los honorarios proyectos de las 10 viviendas? Va a ser el valor, el honorario por proyecto de una vivienda, que es el 60% del proyecto de dirección,
más el 10% del honorario de proyecto y dirección por las 9 viviendas restantes. ¿Sí? En este segundo renglón se considera lo que es repetido. ¿Sí? Sí, está, profe. Sin embargo, la dirección técnica a ustedes no se les simplifica porque sean 10 viviendas iguales, porque ustedes van a tener que controlar y fiscalizar las 10 viviendas. Entonces, en el caso de los honorarios por dirección técnica, se cobra el total para las 10 viviendas. O sea, el 40% por 144.000 por 10. Y entonces los honorarios totales van a ser el honorario de proyecto, donde tienen en cuenta la repetición, más el honorario por dirección técnica, que es el honorario total. ¿Se entiende o no? Profe, me perdí en el anterior, el que era el 10%. Ese era por repetición del proyecto solamente. Claro, yo primero acá, yo calculé 144.289, es el honorario por proyecto y dirección técnica. ¿En eso estamos o no? Sí, de una sola. Después era el 60% solamente para el proyecto. El proyecto, después yo analizo primero los honorarios por proyecto. ¿Sí? Sí. Entonces pongo el 60% del total. Estos 101.000 es el honorario por proyecto de una vivienda. ¿Sí? Sí. Pero de las restantes no me pagan el 60%, sino me pagan el 10% porque son repetidas. Yo no voy a hacer un proyecto por cada vivienda. Yo voy a hacer un solo proyecto que se va a repetir 10 veces. ¿Se entiende o no? Y el resto Entonces, es por dirección. Por las 9 restantes me pagan solo el 10%, no el 60%. ¿Sí? Sí, profe. En cambio, la dirección técnica, yo no tengo un alivianamiento de trabajo por ser 10, porque yo voy a tener que controlar mientras se hagan las 10 viviendas. Entonces ahí se paga en forma integral, el 40% por las 10 viviendas. ¿Se entiende o no? Sí. Y entonces, Una consulta en proyecto y dirección de obra, aparte de lo que usted citó de todo el legajo y demás, ¿también es necesario hacer el cómputo y presupuesto? Eso vos lo acordás con el propietario. Generalmente te pueden pedir, no, presupuesto no, cómputo te pueden pedir. Ah, bien. El cómputo te pueden pedir porque presupuesto no, porque si vos sos un profesional no puedes estar al tanto de los precios de todos los materiales, ¿entiendes o no? Pero sí te pueden pedir un cómputo como para ellos después agarrar ese cómputo y pasarle a las distintas empresas que van para que coticen. Inge, disculpe, no sé si ya lo dijo, pero la tablita de honorarios, ¿tiene algún fundamento los valores? ¿O No, simplemente se les ocurrió? esta tablita, Sí, esta tablita está regida por el Consejo Profesional de Ingenieros, que antes era arquitectos, ingenieros y agrimensores. Y va cambiando, esta tablita va cambiando todos los años porque hay inflación, digamos. Es más, yo no sé si esta corresponde al 2020, probablemente sea el 2019. Ustedes cuando van a hacer una obra tienen que ir al consejo y ahí le imprimen como una hoja de aranceles donde están todas las tablas para proyecto y dirección de obra, para representación técnica. ¿Se entiende o no? sí, gracias. Bueno, y yo ahora les voy a dar, generalmente cuando ustedes trabajan, se les puede presentar el caso de hacer el proyecto de dirección de una obra o pueden trabajar con una empresa en vez de la modalidad por mes, pueden trabajar como representantes técnicos. ¿Qué quiere decir eso? Sería una forma de trabajar para una empresa sin que se le pague un sueldo mensual, sino que se le pague por el trabajo que hacen. ¿Se entiende o no? Sí. Y entonces ustedes ahí se convierten en el representante técnico de la empresa, que es el representante legal de la empresa ante
ante el Estado si es obra pública o ante el propietario si es una obra privada, ¿sí? Y acá también se pacta, hay una tablita de honorarios. Acá está, representaciones técnicas. ¿Qué consiste la función de un representante técnico? Como yo les dije, es el representante de la empresa ante el organismo o ante el propietario. Tiene como función asumir la responsabilidad que implica la construcción, la instalación, provisión de equipo, etcétera, etcétera. O sea, llevar adelante la obra. Entonces, el representante técnico, que es el representante de la empresa ante el Estado o ante el comitente, es como un conductor de obra, tiene que llevar adelante la obra y tiene que preparar planes de trabajo, supervisar que los planes de trabajo se vayan cumpliendo, o sea, que los trabajos se vayan haciendo según estaba previsto, responsabilizarse por los plazos de obra, interpretar los planos, encargarse de que cuando se hace una estructura lleve la armadura que decían los planos, controlar que todas las instalaciones se hagan conforme a lo que están en los planos. Sería como un conductor de obra desde la empresa. Y eso, lógicamente, ustedes tienen dos maneras de realizar ese trabajo para una empresa. Una es a través de pactar con una empresa una retribución mensual que, como yo les dije, tiene la ventaja que haya o no haya obras, ustedes tienen un sueldo fijo todos los meses. Ese es un caso. Pero también, en ese caso, en las épocas de mucho trabajo, generalmente van a cobrar menos que lo que cobrarían si fuera independiente. Y la otra forma de trabajar que ustedes tienen es por aranceles, o sea, no por un sueldo mensual, sino en función del trabajo que realiza. ¿Eso qué quiere decir? En la empresa, la empresa tiene varias obras y a ustedes le asignan un centro de salud, ¿sí? Y le dicen que ustedes son los representantes técnicos de ese centro de salud. Ustedes tienen que controlar ese centro de salud, llevar adelante la construcción, controlar que se cumpla con los planes de trabajo, que sean las cosas de acuerdo a los planos, las instalaciones, etcétera, etcétera. Y en ese caso le pagan también en función del valor de la obra. Y ahí la tablita es la siguiente. De 0 a 639.000 se cobra el 3%, 639.000 a 2.112.000 el 2%, de 2.112.000 a 6.393.000 el 1%, y sobre el excedente a esto el 0,5. Supónganse que que a usted le asignan que sean el representante técnico de una obra de 7 millones de pesos. Entonces ustedes van a cobrar el 3% por los primeros 639.000, el 2% por el segundo escalón, el 1% por el tercer escalón y el 0,5% por el cuarto escalón. Le da el total de honorarios. Esos son los honorarios que ustedes van a calcular, cobrar por llevar adelante esa obra. ¿Se entiende o no? En este caso de la representación técnica se contrata una vez que ya hay un contrato hecho. Entonces, el valor de 7 millones de pesos ya no es aproximado, es el valor del contrato que tiene la empresa con el propietario o con el organismo. ¿Se entiende o no? Hola. Sí, sí. Bueno, y a mí acá ustedes, yo voy a subir este apunte que trata el ejercicio profesional y tiene un montón de información adicional, por ejemplo, pero es repetitiva lo que yo ya les dije. Por ejemplo, en el caso que ustedes hagan cómputos métricos, cuando le carguen el cómputo métrico, cuando le carguen la medición de obra, cuando le carguen solo los planos, acá está todo detallado cómo se calculan los honorarios en cada caso, pero siempre el esquema es el mismo. Hay una tablita
que para determinados rangos de monto le corresponde un porcentaje. Y usted en función de un monto de lo que sale, lo que están por hacer, sacan el valor de los honorarios. ¿Se entiende eso o no? ¿Se entiende o no el concepto? Ahora, ustedes se preguntarán ¿para qué yo hago todas estas tablas y esto y las tablas, la liquidación de honorarios? Porque los consejos profesionales de estos honorarios que se les fija a usted de acuerdo a estas tablas, le retienen un porcentaje como aporta al consejo, que generalmente es el 4,5%. ¿Sí? El 4,5% de sus honorarios van a parar al consejo profesional. Entonces, lo que dice la teoría es que, supónganse, ustedes le encargan el proyecto y dirección de una obra y le da de honorarios 550,000 pesos, según la tablita esta. 500,000 pesos, vamos a redondear para hacerlo más fácil, 500,000 pesos. Eso le da aproximadamente un aporte de 4,500 pesos. De 24,500 pesos, que es el 4,5 de 500,000. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, sí. Entonces, los 500,000, ustedes esos 22,500 pesos o algo alrededor, estoy haciendo cuenta hacia el aire, le tiene que aportar al consejo y eso va para sostener la subsistencia del consejo profesional. Como muchas veces hay épocas de trabajo difíciles, lo que uno hace es terminar pactando, haciendo un arreglo personal, sobre todo con el propietario y generalmente ustedes cobran menos honorarios que eso. Entonces, lo que generalmente se acuerda con el propietario es que él pague el aporte que le corresponde según la tabla, que se haga cargo él del aporte, y ustedes aparte le pasan el valor de lo que ustedes quieren que le queden limpio de retribución. ¿Se entiende o no? Sí, ahí le hago una consulta. ¿El consejo profesional, o sea, es por ley que nosotros tenemos que darle ese porcentaje? ¿Es obligatorio? No es que Sí. no podemos elegir. No, es obligatorio. Perfecto. ¿Y qué brinda el consejo profesional a nosotros que aportamos a él? ¿Qué brinda algún servicio o...? Lo fiscaliza. Ok, Es burocracia. ok. No brinda ningún servicio que sea explícito. Lo que a ustedes les brinda, si quieren, en forma ideológica, es que es una forma de regular, porque si no sería, si no hubiera un organismo que regula más o menos indicativamente lo que tiene que cobrar, sería un desorden total, cada uno cobraría lo que quiere. No habría como un horizonte o una indicación de lo que tienen que cobrar. ¿Se entiende o no? Claro, sí, se entiende. Y también, por supuesto, que el consejo también, como yo les dije, se encarga de vigilar el decoro y la honestidad de los profesionales. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes hacen un proyecto de dirección y el propietario después los denuncia por mal desempeño, eso queda archivado en el consejo y les queda con un mal antecedente. ¿Se entiende o no? Y esto los pueden llegar a suspender si hay algún problema grave. Y en la obra pública, lo que se hace en realidad es que un acuerdo entre el consejo y el organismo público, de manera que no se cobran aportes por la obra pública. Ni ustedes cobran proyecto y dirección por la obra pública, ni ellos cobran aportes. Lo que sí se cobra en la obra pública es el concepto de representante técnico. Ustedes, si son representantes técnicos de una obra,
ustedes tienen que hacer la liquidación de honorarios y pagar los aportes al consejo. ¿Sí? ¿Alguna duda más? Ingeniero, Pues, ¿el aporte previsional no va al consejo, va a otro organismo? Como el aporte previsional. No, no, Sí, no. Bueno, lo que pasa es que el consejo regula la actividad profesional como policía, pero en forma conjunta, en forma paralela al consejo figura lo que es la caja de ingenieros, que es la caja previsional de los ingenieros, que establece que en función de los honorarios que vos presentás al consejo, ellos tienen un aporte del 7,5% en concepto de aporte previsional. Eso está muy discutido. Hay épocas donde el consejo exige que vos hagas el aporte a la caja previsional para poder aprobarte el proyecto, para poder darte vía libre a tu proyecto. Y hay épocas donde no te lo exige y donde vos queda a tu criterio si vos aportás a la caja previsional o no. Pero en muchas épocas, para que sea aprobado tu expediente, te piden que le lleves el recibo de que has hecho el aporte previsional, que es el valor del 7% de tus honorarios. bien, gracias. Para eso está la caja ingeniero, que en este momento trabaja muy bien y que después te jubila como ingeniero. Claro, claro. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? a mí me quedó la duda en el caso de obra pública, ¿el representante técnico pagaba algo al consejo, sí o no? El representante, depende. Vos cuando, ya te dije, cuando vos haces la representación técnica, tenés dos formas de contratar con la empresa. O por un monto fijo por mes o por un sueldo por mes y hacer las representaciones técnicas de las obras que te encargue la empresa. O sea que vos podés pactar un sueldo mensual de X pesos y ahí estás obligado a hacer la representación técnica de las obras que te mande la empresa. ¿Sí? En ese caso, el aporte por las representaciones técnicas de esas obras lo paga la empresa, no lo pagás vos de tu sueldo. El aporte que va al consejo lo paga la empresa. ¿Sí? ¿Queda claro eso o no? Sí, sí, sí. En el caso de que vos no arregles con la empresa por un sueldo mensual, sino por trabajo hecho, suponete que vos, si te dan 5 obras, le haces este análisis honorario para cada una de las obras y le cobrás por las 5 obras. En ese caso, tenés que pagar de tu honorario, tenés que pagar el aporte al consejo. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. No sé si resuelve tu duda. Porque usted dijo algo de que si es obra pública entre organismos pactan de que no se va a cobrar eso. Proyecto y dirección. La parte de proyecto y dirección de la obra, pero representación técnica sí. Ah, está. Al profesional, sí. Sí, 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 al representante técnico sí. Porque vos como representante técnico tenés toda una responsabilidad formal, porque vos firmás como representante técnico, estás acreditando que vos te encargaste de que en la obra se haga todo lo que estaba previsto en los planos, ¿se entiende o no? Claro, claro, sí. Eso es parte de lo que se paga por matricularse, ¿eh? ¿Cómo? Que eso No, sería, no, la matriculación, vos cuando te recibiste, matriculás en el Consejo Ingeniero, con lo cual está habilitado para ejercer la profesión. Y ahí
Se cortó todo. Che. Sí. Profe, se cortó todo. Ingeniero Paredes, siga dando la clase. Vos sos el que es ingeniero acá, ¿eh? Ingeniero Salgado está altamente capacitado. A vos te tiramos cosas, Facu. Yo no me recibí. ¿Sale counter? ¿En ese Hamachi? Che, disculpen, yo no leí mucho el grupo. ¿Para cuándo quedó el final de parcial? Ahí ya creé. Para el sábado 4 aparentemente, pero no lo confirmaron. Ok. Hola, pregunto, ¿alguien habló con el ingeniero Falivene para saber qué se va a hacer con la clase de obra vial y si se va a hacer el trabajo práctico? Ah, no, che, yo me olvidé de eso. No, no sé qué onda. No sé por qué no mandó el vago el Excel. ¿El vago? Disculpe, el ingeniero Fernando Falivene. Perdón. Ahora sí. Bueno, gracias. Farías, ¿podría comentar los honorarios que se cobran en Chile, por favor? ¿Qué diferencias hay en el ejercicio de la profesión? Yo cobraba $1000 por día. Hola. Hola. Sí, profe, acá estamos. Sí, acá, bueno, se perdió estoy con el celular ahora. Básicamente, lo que les decía, que hay muchas empresas que lo que hacen es contratan a los ingenieros por un sueldo mensual y
y le hace hacer el trabajo de representante técnico. O sea, el trabajo manual lo hacen todo, controlan planes de trabajo, el avance de obra, que se haga la obra, todo. Pero después, en todos los papeles formales, firman ellos, uno de los socios de la empresa, como representante técnico. ¿Se entiende o no? Entonces los libera, el que está trabajando por MEN lo libera la responsabilidad de la firma. Eso usualmente se hace en muchos casos. ¿Se entiende o no? Hola. Sí, sí, ingeniero. Bueno, no sé si tienen alguna otra duda. Yo ahora voy a subir este apunte como para que ustedes tienen mucha información, imposible darlo todo en una clase. Yo le di las dos partes que me parecieron más importantes, que es el proyecto y dirección, y la parte de representación técnica, que es lo más probable que ustedes terminen haciendo. Y lo que es importante es que los honorarios siempre se calculan en función del costo de la obra que van a hacer, y que por más que dice que son valores mínimos, la práctica, lo que se da muchas veces, se trabaja por valores menores que esos. Ingeniero, ¿la matriculación esta te sirve para ejercer en todo el país? ¿O cómo es? No, la matriculación te sirve para ejercer, si vos te afiliás, los consejos profesionales son por provincia, te tenés que afiliar. En cada provincia que quieras trabajar, tenés que afiliarte al consejo profesional de esa provincia. Son provinciales, no nacionales. Bueno, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Hola, ingeniero, buenas tardes. Le pregunto si puede explicar cortito, de último, si no tiene mucho tiempo, el tema de arbitraje. ¿Cómo es eso de que concilian las partes? O sea, ¿cómo actúan esas personas, digamos? Ya lo vemos. Respecto al parcial, No. no tenemos problema. Profe, se volvió a cortar todo lo que estaba hablando. ¿No se escucha lo que hablo? ¿Ahora no se escucha? Sí, ahora Sí, sí. ahora sí. Ahora sí. Ah. Acá en el arbitraje generalmente el trabajo de arbitraje se da cuando hay dos partes que están enfrentadas por un juicio, supónganse una empresa constructora con un determinado propietario. Y el juez que lleva la causa le pide a ustedes como profesional de la ingeniería que haga un estudio del problema y emita como un dictamen. Y él después ve qué valor le hace dictamen, o si lo da si lo usa para definir el juicio o no. El tema de arbitraje básicamente es, ustedes le prestan el servicio al juez que está arbitrando entre dos partes que tienen diferencias entre sí. ¿Se entiende o no? Le dan información técnica para que él, en función de esa información técnica, pueda tomar una decisión. ¿Se entiende o no? Sí, se entiende. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Creo que estaba por decir algo respecto al parcial, profe, antes de ese corte. No, ¿no escucharon eso? Que yo hablé con el ingeniero Alumni, nosotros dos estamos disponibles para el sábado 4 a la tarde. Tengo que consultarlo con el ingeniero Boggio, que es el titular. Si él está de acuerdo, lo hacemos el sábado 4. Ustedes ya tienen una posición tomada que es la mejor fecha, ¿no? ¿Hola? Sí, por lo que se habló en el grupo quedó esa fecha. Bueno, entonces tomemos fecha. Yo voy a tratar de hablar entre hoy o mañana con el ingeniero Boggio, y si me da el ok, ya dejamos fija esa fecha.
Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? No, estamos, profe, gracias. Bueno, entonces, seguramente nos veremos la semana que viene en alguna clase consulta del parcial, ¿les parece? Vale, sí, sí, perfecto. Les aclaro que la clase hoy no entra en el parcial. Está. Bueno. Bueno, gracias, ingeniero. Gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Chao, Miguel. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.